aquí en esta parte donde terminamos, no. Listo. Entonces, bueno, ahí vamos con esa regla de la mano derecha. Listo. Entonces, ¿por qué hablamos de torque? Porque ustedes, no sé si recuerdan que nosotros vimos una ecuación en donde hablábamos de que las fuerzas eran igual a la masa por la aceleración. O sea, justamente era una ley de movimiento, una ley de Newton. Entonces, simplemente habíamos dicho que la fuerza, ¿sí? Entonces, habíamos dicho la fuerza. Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Acá la fuerza, ¿sí? Que es un vector, es igual a la masa por la aceleración de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, o porque esto es para traslación. ¿Qué significa traslación? Entonces, que tengo un objeto y lo voy a llevar desde un punto A hasta un punto B. ¿Listo? Y habíamos dicho que podíamos calcular también el trabajo, las energías, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hicimos para traslación, para rotación es exactamente lo mismo. Solamente cambian son las letras y también un poco los conceptos, pero realmente la idea es la misma. Para este caso, nosotros aquí habíamos dicho que esto es una suma, esto indica que esto es una suma de fuerzas, que por ejemplo podríamos tener que la fuerza 1, ¿sí? Más la fuerza 2, etcétera, etcétera, era igual a masa por aceleración y que teníamos que tener en cuenta también que uno hacía sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, entonces aquí vamos a tener sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, para el caso de la rotación es muy similar. Con similar me refiero a lo siguiente, muchachos. Entonces, si yo hacía suma de fuerzas para mirar cómo actúan las fuerzas sobre un sistema, ¿listo? Entonces es importante que usted, por ejemplo, se dé cuenta que aquí yo también puedo hacer una suma de torques. ¿Sí? Recuerden que el torque lo estoy denotando con la letra J y es lo mismo. Y entonces aquí va a ser prácticamente similar a lo siguiente. Entonces va a ser el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Entonces note que esta ecuación que está en azul es justamente esta misma ecuación que tengo aquí. Ya les voy a... que es esta misma ecuación. Ah, ya apareció lo que necesitaba. Entonces, dame un segundo. Cambio de color. Listo. Entonces aquí lo que tengo, esta ecuación de color rojo, ¿sí? Es esta misma. Solamente que en vez de fuerza, utilizo el torque. En vez de la masa, utilizo el momento de inercia. Y en vez de la aceleración tangencial, utilizo la aceleración angular. ¿Listo? Recuerde que usted, por ejemplo, tiene un movimiento circular. Pues una cosa es, por ejemplo, esta aceleración que va hacia afuera de la trayectoria y otra cosa es la que va hacia adentro. Entonces, a nosotros nos interesa es una aceleración que sea radial o angular. Bueno, entonces aquí simplemente es para mostrarles que efectivamente siempre hay las mismas analogías entre el sistema de traslación y rotación. Es que no debería ser diferente, o sea, la física va a ser descrita igual, pero por cantidades físicas que van a tener un contexto diferente. Pero dése cuenta que de alguna manera el torque es fuerza por distancia, ¿sí? Que es R cruz F, se conoce así, distancia o vector posición por el vector fuerza. El momento de inercia siempre va a ser igual. Entonces el momento de inercia siempre va a ser igual a un factor, entonces aquí va a poner a un factor, ¿sí? Por la masa, entonces la masa debe aparecer por la distancia al cuadrado. Entonces no, dése cuenta que siempre que hablamos de rotación tenemos que hablar de la distancia, es decir, desde la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde está actuando la fuerza. ¿Listo? Y este es el momento de inercia siempre desde el centro de masa, ¿sí?
Y esta aceleración angular simplemente va a ser igual a R por A. Es decir, que me hago referencia a esta. Entonces, dése cuenta que en pocas palabras casi todo está multiplicado pues por la distancia. ¿Listo? Este momento de inercia, que es un factor por mr cuadrado, simplemente hago referencia a lo siguiente. Si usted, por ejemplo, buscara, ya le comparto acá pantalla otra vez. Si usted buscara, entonces discúlpeme un segundo, acá. Entonces, a ver si podemos hacer esto acá. Un segundo. Ya. Entonces, si nosotros buscamos momentos de inercia, ¿no? ¿Listo? Usted puede buscar momentos de inercia sin saber qué es un momento de inercia, ¿sí? Entonces hay tablas de momentos de inercia, porque los momentos de inercia dependen de la geometría. Mire que algo muy importante, de pronto no sé si lo notó, es que durante el curso nunca tuvimos en cuenta el hecho de que fuera un cuadrado, que fuera una circunferencia, que fuera un elefante, que fuera una persona. Es decir, que cuando hablábamos de cinemática, en pocas palabras nos daba lo mismo que eso fuera una persona, un elefante, una pelota, etcétera, etcétera, una moneda no interesa. ¿Listo? Pero en este caso, cuando hablamos de giros, sí tenemos que hablar de momento de inercia. Hablamos de momento de inercia porque el centro de masas, que es una propiedad geométrica y pues es una propiedad realmente física, que me describe dónde va a estar actuando casi toda la masa del sistema concentrada en un punto, pues usted se va a dar cuenta que efectivamente, pues depende de donde usted tenga ese centro de masas para que actúe de su eje de giro o no. Entonces, casi todos los momentos de inercia se pueden tomar en torno a un eje X, a un eje Y, a un eje Z, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no me deja mirar muy bien la imagen, no sé, pronto busquémoslo en... Entonces, miremos momentos de inercia. Entonces, mire, por ejemplo, para una varilla, para conos, para un aro, para un cilindro, para un disco, para una placa rectangular, para una esfera, para un cascarón esférico. Cuando usted le hablen de cascarón, simplemente son la cáscara. ¿Listo? Supongamos como la cáscara del huevo, si fuera una esfera. Entonces, por dentro está prácticamente vacío y afuera está en forma de cascarón. Como un balón por dentro está vacío, está, pues yo sé que lleno de aire, pero realmente el material que nos importa es el que está sobre la superficie. ¿Listo? Entonces mira que todos son m por r cuadrado, 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 m por r cuadrado. ¿Sí? Entonces, la mayoría, si usted coge, por ejemplo, este es r a la 5 sobre r al cubo, eso le da r al cuadrado. Todo r al cuadrado, salvo un factor. Mire, para un caso es un medio, dos quintos, dos tercios, un tercio, un doceavo, un medio, un tercio, tres décimos. Es decir, que en pocas palabras, el momento de inercia siempre va a ser el mismo, solamente salvo un factor. ¿Listo? ¿Y de qué depende de ese factor? Justamente de la geometría del objeto. Y calcular momentos de inercia, pues hay formas de cancelar momentos de inercia. Listo. Es como a nivel muy elemental. Esto les lleva a una teoría mucho más amplia y más general de momentos de inercia, porque toda esta teoría se escribe, por ejemplo, para poder estudiar cómo es la relación entre el Sol y la Tierra. Entonces es un problema mucho más general. Listo. Inclusive el mismo movimiento de la Tierra, toca mirar el momento de inercia de la Tierra, ¿sí? Entonces usted pues, puede, por ejemplo, si quisiera, ¿no? Puede buscar, por ejemplo, momento de inercia de la Tierra, ¿sí? Que es prácticamente como el de alguna manera, como muy similar al de una esfera, ¿listo? Pero nuestra forma no es una esfera, realmente la Tierra recibe, es otra figura, es un elipsoide, ¿sí? Entonces es un poquito alargada, ¿sí? Un poquito achatadita en los polos, no es una esfera perfecta. Listo, perfecto. Entonces, bueno, entonces ahora, permítame acá. Entonces nosotros si nos piden, por ejemplo, calcular la rapidez de un yo-yo, lo podemos hacer justamente. Eh, Creo que todos conocen el yo-yo, ¿cierto?
Algo muy importante es que nosotros siempre escribimos la rotación respecto al centro de masa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un yoyo y para poder calcular la velocidad lo podemos hacer mediante energías, ¿listo? Entonces ya vamos a mirar justamente eso. Entonces hay varias maneras de calcular la velocidad, ¿sí? De ese yoyo. Entonces recuerde que tenemos una velocidad traslacional y una velocidad angular. Justamente porque el yoyo se está moviendo, entonces se está moviendo de la siguiente manera, discúlpeme. Pues va desde un punto A hasta un punto B. Entonces ya sabemos que siempre que usted va de un punto A hasta un punto B tiene un movimiento de traslación. Pero adicionalmente acá usted tiene un eje de giro y sobre ese eje de giro está girando, valga la redundancia, el yoyo. ¿Listo? De tal manera que lo que nosotros necesitamos simplemente para estudiar la rapidez de un yoyo, para conocer cuál es su velocidad, ¿sí? Es plantear justamente un sistema de referencia y también pues comenzar a comparar las diferentes energías, ¿listo? Entonces aquí yo tengo, aquí lo dibujan, pero aquí lo voy a magnificar, ¿sí? Entonces aquí simplemente tengo lo siguiente. Entonces, primero que todo, pues de acuerdo a lo que tenemos acá, entonces, entonces la energía potencial, entonces el punto cero, si recuerden que nosotros tenemos que fijar un punto cero de energía potencial, entonces va a ser este, ¿listo? Y entonces nosotros tenemos que mirar sobre este objeto cuál es la energía potencial. Entonces recuerde que nosotros tenemos una energía potencial elástica y una energía potencial gravitacional. Recuerde que la elástica es cuando tenemos resortes. En este caso tenemos es una energía potencial de tipo gravitacional. Y pues la energía potencial gravitacional en este caso me indica que va a ser la masa de quién, la masa del yoyo, por la gravedad, por la altura. No sé si ustedes acá noten que acá hay una H y esa H me está denotando la altura, ¿sí? Entonces esto le puede reemplazar valores, ¿sí? Sí, algo que no he inculcado mucho es que esto, uno como trabajamos en los ejercicios de cinemática, uno puede reemplazar valores y etcétera, etcétera, pero hay que encontrar las ecuaciones generales para poder describir eso. ¿Listo? Entonces acá está, ¿sí? Listo. Y entonces quiero analizar, por ejemplo, aquí la energía. Entonces, como este es el cero, es decir, que aquí la altura vale cero, la energía potencial gravitacional no va a existir. Ahora note algo muy importante y es esto de acá. Me dicen la velocidad del centro de masas, es decir, el vector verde, pues al estar en reposo, pues vale cero a su energía cinética y también no está girando porque posiblemente puede girar. Le puedo poner un ejemplo. Cuando usted juega yo creo que una jugada que se llama, creo que el dormilón, ¿sí? Y entonces el yo queda en la parte inferior y queda dando vueltas, pero queda ahí, ¿sí? Entonces queda dando vueltas ahí, entonces ahí habría energía cinética rotacional, pero no hay energía cinética traslacional, porque el yo se está moviendo, ¿sí? Entonces está dando vueltas, está teniendo una velocidad pero de tipo angular y entonces ahí tendríamos justamente una velocidad angular, lo que nos conlleva a pensar en una energía cinética de tipo angular, ¿sí? Rotacional, pero la traslacional va a ser cero porque es que el yo no se está moviendo desde un punto A hasta un punto B. Y entonces aquí, por ejemplo, si no hubiera esta fuerza, esta velocidad, ¿sí? Entonces tendríamos, ¿listo? Tendríamos lo siguiente. Entonces permítanme acá un segundo. Tendríamos acá lo siguiente. Entonces tendría una energía cinética, ¿sí? Que esa ya sabemos que vale un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? Esta, del centro de masa. Pero ¿qué pasa con la otra energía cinética? ¿Sí? Entonces la otra energía cinética va a ser la siguiente, es energía cinética, ¿sí? Que va a ser esta de color negrito, va a ser un medio.
Entonces recuerden que la masa la estamos cambiando por el momento de inercia y la velocidad pues ya va a ser la velocidad angular. ¿Listo? Recuerde que la velocidad del centro de masa son metros sobre segundo, tal como hemos manejado kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Pero en este caso, esta velocidad omega hace referencia justamente a la velocidad angular y esa velocidad angular está en radianes sobre segundo, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta. Que es justamente 2pi sobre el periodo, que fue una de las últimas preguntas que hice la vez pasada, porque si usted tiene una vuelta, pues usted puede encontrar esa velocidad como la vuelta completa dividido el tiempo que le toma dar esa vuelta, que es justamente el periodo, porque el periodo es el tiempo que le toma a un objeto en dar una vuelta entera. En el caso de la Tierra ese periodo son 365 días, porque es el tiempo que le toma darle una vuelta completa al Sol. Entonces uno diría que pues la velocidad angular de la Tierra respecto al Sol sería 2pi sobre 365 días. ¿Listo? Si la trayectoria fuera circular. ¿Sí? Entran a jugar un montón de cosas más, pero ahí tenemos, no habría problema sobre eso. Listo. Y entonces aquí simplemente uno puede buscar, por ejemplo, el momento de inercia de un... Entonces dice, el momento de inercia para un cilindro es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces ahí uno comienza a reemplazar valores. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con esa verde un segundo. Entonces voy a tener lo siguiente. Entonces acá voy a tener 1/2. El momento de inercia, entonces me lo están dando, es 1/2. Entonces acá 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este 1/2 es justamente este momento de inercia es justamente este 1/2 de mr cuadrado. Y omega al cuadrado simplemente va a ser, lo puedo relacionar de la siguiente manera, como la velocidad al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Es decir, que entre estas dos velocidades hay una relación. Y la relación justamente es que la velocidad va a ser igual al radio por omega. Esa es una relación. Entonces, si usted despeja aquí omega, ¿sí? O la velocidad angular, simplemente lo que tiene es este radio, lo paso a dividir, ¿sí? Entonces, no sé si se da cuenta, lo paso ahí a dividir. Pude ahí. Entonces, acá simplemente me queda que omega es la velocidad del centro de masa sobre el radio, que justamente es esta de acá. Y como está al cuadrado, entonces al cuadrado significa que tanto este término como este término están al cuadrado, por eso sale este término. Entonces note que este radio al cuadrado con este radio al cuadrado se va, entonces me queda que esto va a ser 1/2 por 1/2 es 1 por 1, 1, y 2 por 2 da 4, y me queda la masa por la velocidad al cuadrado. Decir que me va a quedar, sí, acá borrando todo esto, me queda que justamente, estamos acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar justamente que a esta energía cinética debo sumarle la otra energía que nos dio 1/4 de la masa. Esta era masa mayúscula por velocidad al cuadrado. Y perdón, porque estas masas mayúsculas. ¿Sí? Mire, es M mayúscula. Listo. Entonces vamos a sumar 1/2 más 1/4. ¿Sí? Solo chévere las energías porque usted pone puntos, identifica cuáles son las energías y ya. Esto también se puede hacer por diagrama de fuerza y diagrama de torque. ¿Sí? Pero pues va a ser un poco más engorroso. ¿Listo? Entonces, mi sugerencia es que siempre que traten, ustedes cuando les pidan velocidad, entonces simplemente, por favor, energías, muy fácil. ¿Listo? Ustedes no tienen que saber el momento de inercia de esto, ustedes lo pueden buscar momento de inercia de un cilindro, entonces les da 1/2 de eso. De 1/2 de la masa por R, perdón, 1/2 de la masa por R al cuadrado, sí. ¿Listo? Entonces, en este caso,
voy a sumar un medio más un cuarto, que es la operación que quiero hacer. Entonces, cuando uno suma un medio más un cuarto, ¿sí? Entonces, un medio más un cuarto es 1 por 4 le da 4, más 1 por 2 le da 2, y 4 por 2 le da 8. Eso le va a dar 6 octavos, y simplificándolo eso le va a dar 3 cuartos. ¿Listo? 6 octavos, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. ¿Qué utilicé aquí? Esta regla que es lo que llaman ahora carita feliz, que es 1 por 4, después más 2 por 1 y 2 por 4. ¿Listo? Entonces ahí tengo eso. Bueno. Y entonces eso me dio 3 cuartos, es decir que la energía cinética va a ser igual a ¿cuánto? A 3 cuartos. ¿Sí? Entonces permítame acá dibujar. Entonces energía cinética total, que fue la combinación de la velocidad del centro de masas y la velocidad angular, simplemente me dio 3, ay, perdón, sí, 3 cuartos, me he olvidado ya el número, 3 cuartos de la masa por velocidad al cuadrado. Y entonces, cuando hablamos de energía, tenemos que comparar el punto 1 con el punto 2. ¿Sí? Recuerden que la suma de energías, entonces habíamos dicho que la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2, cuando el sistema es conservativo. Recuerden que si acá hay fricción, toca tener cuidado, porque la fricción es una fuerza no conservativa y esta ley se modifica un poco. Pero entonces aquí simplemente vamos a tener que igualar la energía del punto 1, que fue masa por gravedad por altura, mire, masa por gravedad por altura, debe ser igual a la energía que encontramos en el punto 2, que es 3 cuartos, ¿sí? De la masa por la velocidad al cuadrado. De tal manera que si usted se da cuenta, la masa se cancela porque están los dos lados de la ecuación. Y entonces nos queda que la velocidad, ¿sí? La velocidad, entonces permítame hacer lo siguiente. Entonces este 4 que está dividiendo, ¿sí? O sea, todo este 4 que está dividiendo puede pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces, el 4 que está acá dividiendo lo paso acá a multiplicar, y el 3 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Entonces recuerde que la manera para poder quitarme el cuadrado de cualquier cosa es aplicar una raíz a los dos lados de la ecuación. Entonces tengo una raíz, ¿sí? Que puede ser más o menos, ¿sí? Entonces tengo que la velocidad simplemente va a ser justamente 4 tercios de GH más o menos. ¿Qué signo debo coger? Entonces, esa es otra pregunta. Entonces, como estamos hablando de la velocidad del centro de masas, entonces dése cuenta que en este caso es importante hacer por eso los dibujitos. Nos damos cuenta que la velocidad está dirigida hacia abajo. Como está dirigida hacia abajo, nos quedamos con el signo menos porque nos indica que la dirección de esa velocidad es negativa. ¿Listo? Entonces eso para ese caso. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que la velocidad del centro de masa es 4 tercios de G por H, que pues es justamente lo mismo que se conoce acá. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí hay una comparación muy chévere que para, por ejemplo, cuando usted calcula la velocidad de un objeto que no gira sino solamente traslacional, entonces la rapidez nos va a dar raíz de 2GH. Entonces por eso dice que esta velocidad es menor que la rapidez que tendría un objeto que se deja caer, porque conforme el cilindro cae un tercio de la energía potencial liberada aparece como energía cinética rotacional. Es decir que la energía potencial de un objeto que no gira se convierte en energía cinética traslacional totalmente, mientras que en este caso, pues un objeto que gira y que está además girando, perdón, un objeto que cae y además está girando, pues parte de esa energía potencial que tiene inicialmente se está transformando en energía cinética traslacional, pero también en energía cinética rotacional. Por eso la energía cinética traslacional debería ser menor que la de un objeto que simplemente se deja tirar, pero que no está girando. ¿Listo? Entonces, simplemente pues se tienen esos tipos de análisis, simplemente con el fin de poder comparar. ¿Listo? Ahora, pues para mostrarles esto, sí,
Entonces, voy a considerar lo siguiente. ¿Mm? Entonces, bueno, permítame acá, perdón. Mira cómo... Entonces, permítame acá un segundo. Listo. Entonces, esta es una herramienta muy útil, dado que podríamos analizar de alguna manera todo lo que nos interesa de lo que les estaba hablando. Pero pues en este caso, puedo abrir simplemente un archivo que ya tenía por ahí. Listo. Y listo. Entonces simplemente esta es como la caída de un yoyo. Tenemos justamente un experimento en donde se desea medir la caída de un yoyo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Entonces, aquí tenemos un yoyo, no sé si se da cuenta, tenemos creo que una masa C, que es de 1 kilogramo. Esta reglita de acá, esto es justamente una escala, ¿listo? Entonces esto se conoce en este programa como una vara de calibración, porque justamente dependiendo de la vara de calibración, pues voy a obtener los datos que se me solicitan. En este caso, también puedo hacerle seguimiento a una masa A o una masa B, que tengo aquí dispuesta, tengo varias masas, tengo masa A, masa B, masa C. Es que aquí tengo un sistema un poco más complicado, pero me voy a concentrar en la masa que va a comenzar a girar. ¿Listo? Entonces, si yo me voy marco por marco, entonces si le doy comenzar a esto, veremos que no sé. Entonces ahí se está moviendo el sistema, entonces ahí tengo justamente mi yoyo, que es el que llega hasta esta posición. Listo. Entonces se va a hacer el yoyo. Listo. Y queda acá en reposo. Listo. Entonces en la primera parte del movimiento que a mí me interesa, que es justamente en el momento en el que esto está cayendo, ¿sí? Que es en este movimiento, mire. Entonces, que es el movimiento de caída del yoyo. Entonces, uno puede construir pues diferentes gráficas y pues la ventaja de esto es que el programa ya le construye a uno diferentes gráficas. Entonces, una de esas gráficas es la del ángulo versus tiempo. Entonces, note aquí mientras ocurre la caída, ¿sí? Ahí donde está ocurriendo la caída, ¿sí? Entonces, aquí al parecer él está girando, ¿listo? Porque es importante. Entonces, está girando, pero adicionalmente se está trasladando. Si quiero analizar el movimiento de rotación, debo analizarlo desde el punto de vista de las variables de la rotación. Eso significa que tengo que hacer una gráfica de posición versus tiempo, pero recuerden que la posición, cuando estamos hablando de sistemas que están girando, lo estamos caracterizando con un ángulo.
Entonces, justamente es lo que tenemos acá. Permítanme acá un segundo. Entonces, solamente para analizar lo siguiente. Entonces, tengo justamente esta gráfica. No sé si la están viendo, esperen porque como abre una pantalla nueva, entonces voy a compartir como si fuera escritorio. Listo. Entonces, esta es la gráfica de posición versus tiempo, pero es justamente lo siguiente. Tengo el yoyo, ¿cierto? Él está girando, entonces estoy caracterizando esta velocidad angular. Recuerden que esa velocidad angular decíamos que la caracterizamos utilizando un ángulo de giro. ¿Listo? Pero recuerde que como esto va a ir desde un punto A hasta un punto B, pues yo debería poder también caracterizar, ¿sí?, una gráfica de posición versus tiempo, pero como va desde el punto A hasta el punto B y es un yoyo, si usted se dio cuenta, el movimiento es totalmente vertical, es decir que si usted hiciera una gráfica de posición en X versus tiempo, pues usted no debería esperar mucha información porque no se está moviendo hacia los lados. Solamente tendría que hacer una gráfica de Y versus T. Y también es posición, solamente que Y es la posición vertical del objeto. Entonces tendría que hacer esas gráficas y pues mirar esta que ya está hecha, que es justamente la de este caso. Pero ¿qué quiero analizar? Entonces, uno acá comienza a analizar y entonces uno dice lo siguiente. Entonces, si usted quiere analizar, por ejemplo, desde esta región de la gráfica hasta esta región más o menos, es decir, que usted se olvida de estas partes como si no existieran. ¿Listo? Acá podemos olvidarnos un poquito de esto. Entonces yo puedo hacer un ajuste, es decir, mirar cuál es la mejor línea recta que pasa por estos datos. ¿Listo? Entonces, si usted mira esos ajustes, entonces acá yo puedo utilizar una herramienta que es analizar, ¿sí? Acá está en la parte superior izquierda, analizar, y puedo hacer un ajuste de curvas. Curve Fits simplemente es hacer un ajuste de curvas. Pero entonces, ¿desde dónde hasta dónde quiero hacer ese ajuste? Entonces, más o menos quiero hacerlo en esta posición. Entonces, si usted se da cuenta, ahí tengo aproximadamente, se comportó como si fuera una línea recta, ¿sí? Entonces, ahí tengo justamente mi pendiente y recuerden, por favor, ¿sí?, que creo que se los he dicho muchas veces, que que la información que guarda una gráfica de posición versus tiempo implica que la pendiente de la línea recta que yo puedo llegar a trazar es justamente la velocidad. Es decir, que en este caso, para que ustedes por favor quede más claro, si yo tomo justamente una línea recta que va a ser esta, que fue la línea de ajuste, la inclinación o la pendiente de esa línea recta me está indicando que efectivamente yo tengo una velocidad, y en este caso, como es una línea recta, tengo una velocidad angular constante, que eso es importante. Entonces aquí es como si tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, pero pues aquí va a ser un movimiento angular constante. Es decir, que la velocidad en ese periodo de tiempo, que fue desde prácticamente desde 1.5 hasta 6.5 segundos, fue aproximadamente el mismo en términos de la velocidad. Y esa velocidad angular acá parece que fue de 1.48 por E a la menos 1. Eso significa que es de 14.88 radianes, porque recuerden que el ángulo está en radianes sobre segundo. Y el signo negativo, que es importantísimo, indica que el sistema está girando en sentido horario. ¿Listo? Si estuviera girando en sentido antihorario, pues uno espera la misma pendiente, pero que fuera positiva. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos ese análisis sobre esa gráfica. ¿Sí? Es importante pues analizar este tipo de gráficas. Listo. Ahora podemos, acá discúlpeme, me puedo volver. Esta la puedo cerrar. Entonces yo puedo mirar efectivamente qué sucede si cambiara, por ejemplo, aquí, entonces ya no quiero es el ángulo, sino la posición en X. Entonces esto es muy fluctuante, ¿sí? Pero note que la fluctuación se hace en torno a un valor promedio. Es decir, que si yo cogiera todos estos valores y los promediara, es decir, tomara todos estos valores, mire, esta es la tabla de X, y los promediara, ¿sí?
¿listo? Y pudiera llegar a ser su promedio. Entonces, perdón, espere que esté en la masa correcta, sí, masa C. Entonces ahí lo que tendría que observar, ser consciente, darme cuenta, es que justamente en este caso, pues está pasando prácticamente, todos estos puntos están en torno a este promedio, es decir, que es prácticamente cero, lo que les decía. En X no espera uno ese tipo de movimiento, entonces no es importante analizar ese tipo de gráficas. ¿Listo? Entonces, para tener presente eso. Listo, acá es lineal, justamente este de acá. Acá hay como tres objetos que están girando, entonces por eso se hace una descripción de los tres objetos. ¿Sí? Acá lo mismo, aquí va a ser prácticamente cero. ¿Sí? Listo. Y esta es la de Y versus T. Mire. Entonces uno, ¿qué nos está diciendo esta gráfica de Y versus T? Esta sí es un poco curvita. ¿Listo? Es como una curva. Entonces, esta de Y versus T es de este objeto rojo, por eso está con los puntos rojos. Entonces usted si se da cuenta, pues ese objeto que está en rojo, ¿sí? Está cayendo. ¿Listo? Mire, comienza a caer, caer, a caer. Pero ¿cómo cae? Entonces uno diría, uy, profe, es casi lineal. Listo, entonces miremos a ver qué sucede. En este caso, si yo hago lo mismo, hago el respectivo análisis de esa gráfica, ¿sí? Entonces permítame acá. Creo que ya estar por acá. Listo. Que es justamente esta gráfica. Sí, uno podría decir que es lineal, pero recuerde que, bueno, solamente a pulso, si pensara que fuera lineal, pues yo cogería, por ejemplo, estos dos puntos, ¿sí? Pero entonces me doy cuenta que no es completamente lineal, mire, es una curva. Es decir, que recuerde que un objeto que esté cayendo, nosotros vimos que en un movimiento parabólico, en el eje Y teníamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esta curva justamente describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, que si yo hago una gráfica, yo espero que aquí exista una parábola que se ajuste a estos datos. ¿Listo? Aquí estos datos es porque ya está pues quieto el sistema, ¿no? Esto ya está en reposo y esto también ya está en reposo. A estos datos me refiero a excluir estos. ¿Sí? Aquí estos los excluyo porque justamente el sistema hasta ahora iba a arrancar. Fue el tiempo que le tomó al video mientras comenzaba a moverse el sistema. Y aquí fue cuando llegó a la parte inferior que fue al cojín y por eso ya no se está moviendo, entonces quedó absolutamente quieto. ¿Listo? Entonces si yo hago el ajuste, entonces realizo lo mismo. ¿Sí? Voy a darle con la herramienta analizar. ¿Sí? Vamos a hacer un ajuste. Pero ese ajuste ya no es un ajuste lineal. Y ya no voy a... pero primero pues coger los puntos, ¿sí? ¿Mm? ¿Sí? Si no va a hacer un ajuste, por ejemplo, de una parábola, mire, parábola. Y entonces, note lo siguiente, no sé si lo alcanzó a notar. Cuando es línea, mire, hay pedazos que sobran, pero cuando es una parábola, casó perfectamente. ¿Sí se da cuenta? Significa que esta ecuación es de la forma, entonces, posición inicial igual a posición inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Listo? Entonces este parámetro A, entonces C es justamente este parámetro de y inicial. ¿Listo? Que pues simplemente me está diciendo cuál fue la posición inicial. Bueno, esta B2 sub y es la que llaman acá ellos B, ¿sí? Note que me estoy guiando por esta ecuación, mire. Entonces B por T, entonces B por T, ¿sí? Es decir que esta B me está dando cuál es la velocidad inicial de salida, apenas justo apenas arrancó, esa va a ser la velocidad inicial en Y. Y pues este parámetro A va a ser justamente un medio de la gravedad. ¿Listo? Entonces ese va a ser el parámetro A. Bueno. Entonces esos fueron los datos del ajuste. Y simplemente nos damos cuenta que al hacer una gráfica de posición versus tiempo, en este caso,
nos está dando información importante de quién es